En 2010, el director Christopher Nolan estrenó Inception, una película sobre la posibilidad de entrar en la mente de alguien mientras duerme y plantar una idea tan profundamente que la persona crea que fue suya. La audiencia quedó fascinada con el concepto porque tocó algo que ya intuíamos, que es posible influir en los pensamientos ajenos de maneras que el otro no detecta. Lo que la mayoría no sabe es que eso no es ciencia ficción. Es psicología aplicada. Los neurocientíficos, los expertos en persuasión y los especialistas en comunicación llevan décadas documentando los mecanismos exactos mediante los cuales una idea puede ser introducida en la mente de otra persona de tal forma que esa persona la adopte como propia, la defienda con convicción y actúe en consecuencia sin sospechar que el proceso fue iniciado desde afuera. Hoy vamos a explorar cómo funciona ese proceso y qué principios lo hacen posible. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primer principio fundamental es lo que el psicólogo Robert Cialdini, autor de Influencia, la psicología de la persuasión, llama persuasión. Cialdini dedicó años de investigación a documentar que la persuasión más efectiva no ocurre en el momento en que presentas tu argumento, sino mucho antes, en el periodo en que preparas el terreno mental de la otra persona. En un experimento clásico, investigadores que pedían donaciones para obras de caridad duplicaban sus tasas de éxito simplemente preguntando antes de hacer la solicitud si la persona se consideraba a sí misma alguien generoso. La pregunta no tenía nada que ver con la donación en sí, pero activaba en la mente del interlocutor una identidad específica, la de persona generosa, que luego buscaba comportarse de manera consistente con esa identidad cuando llegaba la solicitud real. Ese es el mecanismo básico de la persuasión. No convencer, sino preparar. El segundo principio es el del espejo cognitivo. El cerebro humano contiene neuronas espejo, descubiertas por el neurocientífico italiano Giacomo Rizzolatti en la Universidad de Parma en la década de los 90, cuya función es imitar internamente las acciones y estados emocionales que observamos en otros. Estas neuronas son la base neurológica de la empatía, pero también son la puerta de entrada a la influencia interpersonal más profunda. Cuando una persona siente que eres similar a ella, que compartes sus valores, su forma de ver el mundo o incluso sus patrones de habla y movimiento, su cerebro baja automáticamente las defensas cognitivas que normalmente filtran las ideas externas. Los vendedores más efectivos, los líderes más carismáticos y los negociadores más hábiles del mundo no son los que tienen los mejores argumentos, son los que mejor saben crear esa sensación de similitud antes de presentar cualquier idea. El tercer principio es el de la autoría percibida. Una de las verdades más importantes de la psicología de la persuasión es que las personas defienden con mucho más vigor las ideas que creen haber generado ellas mismas. El psicólogo social Leon Festinger documentó este fenómeno en su teoría de la disonancia cognitiva. Una vez que alguien adopta una idea como propia, su cerebro trabaja activamente para encontrar evidencia que la confirme y para descartar evidencia que la contradiga. Esto significa que si logras que alguien llegue a una conclusión por su propio razonamiento, aunque hayas guiado ese razonamiento de manera sutil, esa persona será un defensor mucho más convencido y mucho más resistente al cambio que si simplemente le hubieras presentado la conclusión de manera directa. La técnica de sembrar una idea consiste precisamente en crear las condiciones para que el otro llegue solo a donde tú querías que llegara. ¿Cómo se hace eso en la práctica? La herramienta más efectiva es la pregunta socrática. Sócrates no enseñaba presentando argumentos, enseñaba haciendo preguntas que llevaban a sus interlocutores a descubrir por sí mismos las verdades que él quería que comprendieran. Este método, que los filósofos llaman mayéutica, es también la herramienta más poderosa de la influencia interpersonal moderna. Cuando haces a alguien una pregunta cuya respuesta lógica lo lleva en la dirección que tú deseas, no estás manipulando su conclusión, estás guiando su proceso de razonamiento de una manera que él no percibe como externa. La diferencia entre una pregunta socrática efectiva y una pregunta manipuladora obvia radica en la sutileza. La pregunta debe parecer genuinamente curiosa, debe estar enmarcada en los términos y valores del interlocutor y debe dejar espacio suficiente para que la persona sienta que su respuesta fue libre. El cuarto principio es el del anclaje emocional. Los estudios de neurociencia cognitiva, incluyendo los realizados por el neurocientífico Antonio Damasio en la Universidad del Sur de California, han demostrado de manera concluyente que las decisiones humanas, incluso las que parecen puramente racionales, están profundamente influenciadas por el estado emocional del momento. Damasio documentó en pacientes con daño en la corteza prefrontal ventromedial, que regula la conexión entre emoción y decisión,
que cuando esa conexión se interrumpe, las personas son incapaces de tomar decisiones simples, aunque conserven intacta su capacidad de razonamiento lógico. Esto tiene una implicación directa para el proceso de sembrar ideas. Una idea presentada en un momento de resonancia emocional positiva tiene muchas más probabilidades de ser adoptada que la misma idea presentada en un contexto emocional neutro o negativo. Los comunicadores más efectivos saben instintivamente cuándo el terreno emocional es fértil y cuándo no lo es. Deja tu like, suscríbete y comparte. El quinto principio, y quizás el más contraintuitivo, es el de la resistencia permitida. Los estudios sobre reactancia psicológica, documentados por el psicólogo Jack Brim desde la década de los 60, muestran que cuando una persona siente que se le está intentando convencer de algo, activa automáticamente mecanismos de resistencia que hacen que la persuasión sea más difícil, no más fácil. Paradójicamente, la manera de reducir esa resistencia no es argumentar con más fuerza, sino argumentar con menos. Las personas que presentan ideas admitiendo abiertamente sus limitaciones, reconociendo los argumentos en contra y dejando explícitamente al interlocutor la libertad de no estar de acuerdo, generan mucho menos reactancia y consiguen tasas de adopción significativamente más altas que quienes presentan sus ideas con certeza absoluta y sin reconocer contraargumentos. La humildad estratégica no es debilidad. Es la herramienta de influencia más sofisticada que existe. Existe también una técnica específica que los especialistas en comunicación llaman la historia como vehículo. El cerebro humano no procesa las ideas abstractas de la misma manera que procesa las narrativas. Cuando escuchamos una historia, nuestro cerebro activa múltiples regiones simultáneamente, incluyendo las áreas sensoriales, emocionales y motoras, en un proceso que los neurocientíficos llaman acoplamiento neuronal. Este acoplamiento hace que la historia sea absorbida de una manera mucho más profunda y duradera que cualquier argumento lógico equivalente. Los líderes religiosos, los políticos más influyentes y los publicistas más exitosos del mundo saben esto instintivamente. No presentan ideas, presentan historias que contienen ideas. La idea viaja dentro de la historia como un pasajero invisible, y cuando la historia termina, la idea se ha instalado en la mente del oyente de una manera que ningún argumento directo podría haber logrado con la misma eficiencia. Las mismas técnicas que permiten sembrar ideas útiles, inspiradoras y constructivas pueden ser usadas para manipular, engañar y controlar. La diferencia entre influencia legítima y manipulación no está en las herramientas, sino en la intención y en la transparencia. La influencia legítima busca el beneficio mutuo y respeta la autonomía del otro, incluso cuando guía su razonamiento. La manipulación busca el beneficio unilateral a expensas del otro y oculta deliberadamente sus mecanismos. Comprender cómo funciona el proceso de sembrar ideas te da dos capacidades simultáneas: la de influir de manera más efectiva en las personas que te importan y la de reconocer cuando alguien está intentando hacerlo contigo. Ambas capacidades son igualmente valiosas y ambas comienzan con el mismo conocimiento que acabas de adquirir. Hay un elemento que todos estos principios tienen en común y que raramente se menciona en los libros de persuasión: el tiempo. Sembrar una idea no es un proceso instantáneo, es un proceso de cultivo que requiere paciencia, observación y la disposición a trabajar en múltiples momentos y contextos antes de que la idea eche raíces de manera sólida. Los mejores comunicadores y persuasores del mundo no intentan convencer a alguien en una sola conversación. Construyen una serie de interacciones en las que cada una prepara el terreno para la siguiente. El filósofo y economista Adam Smith observó en La riqueza de las naciones que la capacidad de persuadir es la habilidad más prácticamente valiosa que un ser humano puede poseer en una sociedad civilizada, precisamente porque casi ningún objetivo importante se logra sin la cooperación de otros, y esa cooperación raramente se obtiene por la fuerza sino por la convicción genuina. Cultivar esa convicción en otros es un arte que se aprende, se practica y se perfecciona con el tiempo, exactamente igual que cualquier otra habilidad que valga la pena tener. La combinación de todos estos principios, la persuasión, el espejo cognitivo, la autoría percibida, el anclaje emocional, la resistencia permitida y la narrativa como vehículo, no es una fórmula mecánica que se aplica de la misma manera en todas las situaciones. Es un conjunto de herramientas que el comunicador efectivo aprende a seleccionar y combinar en función de la persona específica con la que está interactuando, del contexto emocional del momento y del tipo de idea que quiere sembrar. Lo que sí es universal es el principio de fondo. Las ideas que la gente adopta con mayor convicción y mayor durabilidad no son las que les fueron impuestas desde afuera, sino las que sintieron que descubrieron por sí mismas. Tu trabajo, cuando quieres que alguien abrace una idea, no es convencerlos de que tienes razón. Tu trabajo es crear las condiciones para que lleguen solos a esa conclusión. Esa diferencia de perspectiva lo cambia todo.
La forma en que escuchas, la forma en que preguntas, la forma en que cuentas tus historias y la forma en que dejas espacio para que el otro piense. El psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía en 2002, demostró en su obra Pensar rápido, pensar despacio, que el cerebro humano opera en dos sistemas, uno rápido, emocional e intuitivo, y otro lento, racional y deliberado. Las ideas que se siembran eficazmente son las que primero aterrizan en el sistema rápido a través de la emoción y la narrativa, y luego son confirmadas por el sistema lento a través de la lógica que el propio interlocutor construye. Empieza hoy a aplicar estos principios y observa cómo cambia la calidad de tus conversaciones y la profundidad de tu influencia sobre las personas que te rodean. La mente humana no es una fortaleza inexpugnable, es un jardín que responde exactamente al tipo de semillas que siembras y al cuidado con que las cultivas. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.